Oye, pues nada, Arturo, mira, la entrevista la solemos dividir en dos. A ver, no estoy logrando verte en pantalla. A ver. Em, ta, ta, ta. A ver si... Esquina superior derecha, Mike. Vista. Sí. ¿Y qué le digo? ¿Vista qué? ¿Galería? Vista hablante. ¿Sabes Hablante. qué? Creo que para efectos de que todo funcione bien, me parece que Ana y yo nos vamos a salir para que nada más salgan ustedes dos. Sí, justo. Si no Es tienen que, ¿sabes lo que inconveniente. pasa? Que es que no logro que... A ver, habla Arturo, perdón. 1, 2, 3, Mike, cambio. Ahora sí, ahora sí que... Lo único que es, si queréis estar no hay ningún problema, Ana Lilia y Liz, pero apagar el micrófono, porque si no se nos va la cámara ahí. Vale, ya está. Oye, pues nada, ya estamos grabando, Arturo, aunque te explico un poco, la primera parte es un poco cosas que tengan que ver un poco con la universidad, o sea, consejos hacia los universitarios, hacia nuestros estudiantes, y la segunda parte son un poco preguntas, digamos, digamos, más informales, ¿no? Que creo que te han compartido, ¿no? ¿Te compartieron la entrevista o no? No. ¿No? Bueno, pues... Oye, igual y sí me la pasó Liz, pero no pasa nada. Digo, a mí me gusta mucho que sea sobre la marcha. O sea, sinceramente, Arturo, quedan mucho mejor sobre la marcha. O sea, porque es No, lo que... yo prefiero. Sí, no, sin duda. O sea, que no... Pero bueno, hay gente que le gusta tenerlas, pues, por lo que sea, y porque se sienten más seguras, o lo que sea. Pero bueno, yo creo que... entonces, como van a ser como unas 10 preguntas más relacionadas con tu ámbito profesional y lo que le dirías a un estudiante, que ya lo has dicho, por cierto, en la conferencia, pero bueno, algunas cosas así más concretas y si quieres Ajá. ahí como intentando ser conciso. Y de hecho me han gustado algunas cosas particularmente, ¿no? Pues que es el momento de oro para los mercadólogos. Os hablado mucho del branding social y la mercadotecnia con causa, que creo que también es cierto que ahora mismo en tiempos en los que estamos, la verdad es que se me hace realmente interesante, ¿no? Claro. Entonces, si quieres ya, pues empezamos. Estamos a 12 de octubre de 2020 y nos encontramos con Arturo Pérez Gavito. Me gustaría Tienes... ser Pérez, pero soy López. Es que Pérez, ¿eres Arturo Pérez se Gavito? parecen los apellidos López. ¿Eres López? No te preocupes. Aquí tengo un error entonces en el documento. Pues vamos Fíjate que esta mañana, cuando lo preparaba, o sea, ponía Arturo López Gavito y ahora pone en este documento Arturo Pérez Gavito. O sea, No te estas preocupes. cosas pasan. Bueno, pues comenzamos de nuevo. Estamos con Arturo López Gavito. Actualmente está pasando un rato con nosotros y va a atender un poco las preguntas que vamos a hacerle después de una larga experiencia que ya nos ha ido contando, pero que nos gustaría que así, como en flasazos, desde que dejaste tus estudios, ¿cómo ha sido como tu semblanza profesional, tus highlights, de modo que podamos conocerte un poco más? Bueno, yo me defino como un coleccionista de experiencias, una persona que ha ido aprendiendo de diversas maneras y de diversas fuentes. Me he ido nutriendo de personas que han pasado por mi camino. Unas se han subido al tren de mi vida momentáneamente, otras han querido permanecer un rato más. Y a mí me encanta estar cerca de la gente. Soy un comunicador nato, es lo que más me gusta, poder manifestar mis ideas y a lo largo de irme reinventando, digamos, por un proceso de 3 décadas de trabajo, he logrado consolidar logros que siempre han tenido que ver con emprender y con emprender cosas prácticamente desde cero. Hoy en día me gusta mucho platicar sobre un término que no había leído yo antes, pero que me puede definir a mí o me definió en su momento, el hecho de ser un emprendedor corporativo, el hecho de poder traer buenas ideas a la mesa y que estas ideas sean capaces de transformar una organización y de poder hacer proyectos exitosos. Caray, es todo un reto, Arturo. La verdad es que lograr eso en el mundo de los corporativos es una misión que te hace grande, la verdad. Oye, ¿cómo ha sido para ti trabajar en el mundo del entretenimiento?
Hoy más que nunca es cuando veo cómo el entretenimiento, como está de capa caída, al igual que muchas otras industrias a nivel mundial, la mella tan importante que tiene la gente, la capacidad de poder salirse de pronto de su vida diaria y de sus actividades para poderse ahora sí que entretener, ¿no? A mí me ha tocado ver la transformación de los formatos, es decir, hemos pasado del formato físico a los formatos digitales. Hemos pasado de los shows de televisión a los shows presenciales. Hemos pasado de la radio análoga al podcast y también a las plataformas de transmisión digital en general. Yo no podría concebir mi vida, Mike, si no fue por el tema del entretenimiento. Es decir, para mí el poder producir contenidos que haga que la gente se conecte es una bendición. Sin duda. El mundo de los contenidos, ahora mismo somos los mayores consumidores de contenidos del mundo. Creo que quizás además en México de modo particular está en el ranking en la parte muy top de consumidora de contenidos y también de generadora de contenidos, pero quizás más de consumo, según los últimos datos que al menos yo he leído, ¿no? Tú, Arturo, ¿qué competencias ves que crea que deben tener nuestros estudiantes o una persona en general, ¿no? Para destacar en un equipo de trabajo? O sea, si tuvieras que decir, oye, ¿qué debilidades desearías tú en nuestros estudiantes si tuvieras que fichar alguno? Para mí lo más importante es la capacidad de análisis, Mike. Es decir, cuando alguien tiene capacidad de análisis, entiende el por qué está en un lugar y para qué sirve su papel en ese lugar en concreto, ¿no? El poder analizar quiere decir que la información te va a llegar, que la vas a poder estudiar y que vas a poder dar un veredicto en torno a ella y a lo que estés también aprendiendo. Para mí otra cosa que es fundamental es la voluntad de hacer equipo. Alguien que entiende cuál es su lugar en una organización dentro de un equipo es una persona ya triunfadora que sabe que es parte de un enorme engranaje y que si ese engranaje funciona correctamente, los resultados van a ser los que se están buscando a nivel organizacional. Para mí también la actitud de servicio es fundamental. Alguien que siempre está con ganas de hacer más allá de lo que simplemente le toca o la razón por la cual le están pagando un sueldo. Y otra cosa que es muy importante, que siempre voy a estar muy al tanto de ello, es la humildad. Alguien que no sea una persona de pronto con un ego tremendo, ¿no? Que alguien que se sienta por encima de los demás. Al final del día, la naturaleza humana es una combinación de emociones. Hay emociones muy negativas, hay emociones que son hermosas y que sacan adelante los valores más positivos del ser humano. Aquel que sabe mediar entre lo bueno y lo malo y sabe trabajar en pro, no solo del bien personal, sino del bien común, es alguien que siempre va a ser una pieza idónea para una organización. Has dicho cosas muy, muy importantes, Arturo. ¿Cómo podríamos, perdona que para aquí no lo tenía yo previsto, pero ¿cómo crees que debe de un profesor, no sé, dos frases, tampoco, pero ¿cómo crees que debe un profesor, porque es un reto muy grande para el académico, hablar de servicio y de humildad? Me parece que son cosas que ahora mismo se habla de éxito y de resultados, no de servicio y de humildad. Y tú los has destacado como esenciales en un mundo en el que te has movido tú, que es el mundo de Disney, del mundo de la música, del mundo del entretenimiento, en el que no precisamente, ¿no? Son paradigmas de esto. Tú, si tuvieras que darle un consejo a los profesores, ¿qué les dirías para enseñar esto? Pues es un mismo consejo que yo utilicé durante mucho tiempo al ser una persona corporativa, que es entre más vulnerable tú te muestres con tus alumnos, generas mayor empatía, generas mayor cercanía y un rapport mayor. Eh, es más grande quien es más humilde y es mucho más grande también quien se permite verse con errores y quien sabe que el ser una persona vulnerable puede abrir puertas. Ahora, son tiempos de cambio en todos los sentidos. Es decir, yo creo que mi caso, Mike, es que me tocó vivir muchas cosas a una edad muy temprana, ¿no? Es decir, eh,
yo fui director de una compañía de discos a los 26 años, ¿no? No existía, tuve que empezar de cero, desde comprar los muebles, desde salir a firmar unos artistas. Y todas esas oportunidades llegaron a mi vida cuando yo tenía otro tipo de mentalidad. Entonces fui aprendiendo de conocer a la gente. Pero hoy el regalo más grande que hay es simplemente entender que no son los tiempos de liderazgo del miedo, ni son los tiempos en los que tú tienes que azotar un libro o tienes que hablarle a una persona de manera enérgica. Eso funcionó hace 15 años, hace 20 años, e históricamente formó a nuestros padres y a nuestros abuelos, pero me parece que el ser humano está cambiando y está mutando hacia el diálogo, y lo que hemos aprendido mucho durante la crisis sanitaria tiene que ver con este propio diálogo que los padres no tenían con sus hijos porque tenían que salir a trabajar. Este diálogo que no existía tal vez entre los hermanos porque cada quien vivía de manera separada, ¿no? Es decir, lo dije al principio de la conferencia y lo reitero, es decir, quien tomó ventaja de la pandemia va a salir sumamente fortalecido. ¿Y qué otra cosa ha hecho la pandemia más que ver a los gobiernos del mundo lo más vulnerables posible? No, sin duda. La verdad es que sí. Oye, Arturo, ¿qué es lo que, o sea, dos soft skills, dos que quisieras destacar, o sea, que te fueran para ti imprescindibles, ¿no? Una persona que trabajara contigo a lo largo de tu trayectoria profesional, que es larguísima y exitosísima. Gracias. eh, eh, Creo que seguro que gran parte del éxito, y sin duda lo estás corroborando ahora por varias cosas de las que he oído, es la formación de un gran equipo, ¿no? O sea, que la gente que te soporta, ¿no? La gente que está a tu alrededor y que trabaja contigo. ¿Qué dos cosas crees que dirías? Mira, sin esto no puede funcionar una persona en mi equipo. Lo primero es alguien que sabe honrar sus compromisos. Eso me parece importantísimo. Es decir, honrar un compromiso quiere decir que vas a llegar a las 7 de la mañana y estás a las 7 en punto. Que quedas de entregar algo en un deadline y cumples con eso. Y que cumples con tus funciones. Y eso podría ser lo elemental, ¿no? Pero quien más me puede mover es alguien que quiere hacer más allá de lo que está haciendo por nómina o por pago. Las personas que a mí me ha tocado ver, Mike, más exitosas a lo largo de mi vida, son personas que no necesariamente trabajan más horas, porque no creo en eso. Yo creo que lo que se llama work-life balance es algo muy importante, es decir, saber cómo tu familia y tú requieren de un tiempo maravilloso, como también lo requiere tu trabajo y el desempeño que tengas en él. Pero el tiempo del trabajo no se debe comer el tiempo personal porque sería algo espantoso, ¿no? Y el hacer más quiere decir que te preocupas por ese equipo de trabajo, que estás dispuesto a aprender, aun cuando no te estén pagando, y que tienes ganas de crecer. Algo muy importante para mí es la necesidad. Me ha tocado ver en diferentes ámbitos que alguien que tiene necesidad de crecer, de comer, de poder ganar un poco más de dinero para poder llevar a su familia, son las personas que suelen ser más exitosas en una empresa o en un proyecto en particular. Sin duda. ¿Cuál ha sido el reto, el mayor reto al que te has enfrentado? Mi mayor reto ha sido siempre el ser una persona paciente ante estructuras organizacionales que me resultaron muy complejas en un momento de entender. Y ahí, a partir de ahí, desarrollé la tolerancia. La paciencia y la tolerancia me parece que son dos de las virtudes más grandes que puede tener un ser humano. Y las defino como virtudes porque tienes que trabajar fuertemente en poderlas obtener. Y no creo que nadie las domine al 100% en la historia, pero esas dos cosas. El trabajar para personas que no significaban para mí líderes para admirar y que me costaban muchísimo trabajo, a ellos también les agradezco mucho. Les agradezco porque justo me enseñaron lo que no debo ser y en quien jamás me quisiera yo convertir.
Eso sí que es un reto. Sí, señor. De lo que, o sea, de lo que estás viendo ahora, claro, estamos en una época COVID, ¿no? ¿Cómo percibes que puede ser el entretenimiento en un mundo después del COVID, o sea, después de esta pandemia? Mira, lo estamos viviendo ahora en el sentido de que en el ámbito de la música se empezaron a hacer conciertos por streaming, pero luego la gente se dio cuenta que no tenía que pagar más dinero si ya tenía contratado Netflix, Amazon Prime y estaba en YouTube y tenía Spotify, ¿no? Ujú. El mundo del entretenimiento va a que tú puedas concentrar en una sola aplicación 5 o 6 generadoras de contenidos diferentes y como el consumidor se está yendo directamente a formar comunidades y a formar tribus, va a haber contenidos que van a ser totalmente dedicados a cada uno de este tipo de consumidores. Es decir, cuando tú vas, algo que está pasando hoy en día, ¿no? El lanzamiento de Disney Plus en México es un lanzamiento que yo he escuchado que muchos jóvenes desean verlo, ¿no? Y es un lanzamiento que probó ser muy exitoso en los Estados Unidos hace un año que se lanzó. Hoy en día tú ves una comunicación que muestra a los diferentes personajes de Disney uniendo diferentes marcas, ¿no? Yo lo que pude aprender durante mi paso por la compañía es que son diferentes tipos de consumidores para diferentes marcas y que si tú lo que haces es que ofreces holísticamente un contenido, ese contenido le estás hablando, estás como lanzando, claro que la marca Disney es poderosa y claro que los personajes que estás mostrando pueden ser un vínculo de unión familiar también, que es uno de los valores que creo que tiene la empresa. Pero me parece que el entretenimiento va a ir hacia lo targeteado, está yendo hoy en día hacia lo targeteado. Pienso también, por ejemplo, que los conciertos en las arenas pues ya no van a poder costar lo que costaban antes porque la gente ya no va a tener el poder adquisitivo para poder pagar boletos de 5,000 pesos. Y que las experiencias en vivo cada vez van a ser más reducidas y van a ser para un grupo mucho más selecto también. Pienso en que hoy en día las marcas son las que te van a comprar un concierto de un gran grupo y te lo van a llevar de manera gratuita por suscribirte a uno de sus servicios de boletines, tal vez online o algo así, y te van a regalar gratis el concierto de los Rolling Stones en vivo en Canadá, ¿no? Estas ya son visos de los que yo he estado viendo. Por ejemplo, hace tan solo una semana hay una cadena importantísima en Estados Unidos que se llamaba Regal Cinemas. Es el equivalente a Cinemex en México. Pues se fue a la bancarrota y se fue a la bancarrota y todos los cines de esta cadena que tenían más de 1,000 salas en Estados Unidos tronaron. Entonces ahí tú estás viendo cómo la gente ya está mucho más contenta, sentada en su casa en familia, viendo una película de estreno como fue Mulan. Ahora la nueva película de Pixar por primera vez se va directamente a una plataforma digital y no va a pasar por cine, ¿no? Entonces todos estos cambios, que son cambios muy orgánicos de lo que está ocurriendo ahorita, por eso a ti como responsable del marketing te están moviendo para tomar decisiones de inmediato. Es decir, ¿cómo varío mi campaña de promoción y de marketing de una película que iba a ser un éxito en salas y que ya no va a estar más ahí y se va a ir a una plataforma digital? Y ahí sí va a pasar con el fútbol, y así va a pasar con el cine, y ahí está pasando con la música, con toda la comunicación en general. Sin duda, la verdad es que el mundo del entretenimiento ha crecido. De hecho, el número de suscriptores de Netflix, creo que en Estados Unidos barra Canadá, ha crecido, pues creo que un 15% en los últimos 6 meses, que es una barbaridad, el número total de abonados, ¿no? A Netflix en particular. Oye, una pregunta que es más una curiosidad y no sé si tienes el dato y quizás, quizás no, porque ya saliste de Disney, pero ¿por qué ha tardado tanto en llegar Disney Plus a México? Porque va a ser una plataforma adecuada al mercado de América Latina. Ujú, Entonces, no necesariamente van a ser los mismos contenidos que tú tienes en la plataforma de Estados Unidos. ujú, Siempre en Disney, especialmente nuestra oficina, que era la oficina regional, se preocupaba mucho porque hubiera contenido ad hoc a cada uno de los mercados.
Entonces, esa es la razón de que se ha estado produciendo contenido en español, generado en Argentina, en México, cosas generadas en Brasil para el mercado brasileño también, que son como identificadores pues, de la marca Disney con el público latinoamericano. Oye, Arturo, para terminar, de lo que sabes ahora, ¿qué te hubiera gustado saber cuando estabas iniciando la universidad o tus estudios? O sea, ¿qué te hubiera gustado saber? Y dices, oye, mira, un buen consejo para los que están comenzando o están en medio de los estudios, tanto de merca como de otras carreras, pero sobre todo con el enfoque en mercadotecnia. Sí. Lo más importante es ser una persona disciplinada y una persona trabajadora. Hay que entender que las grandes metas solo se construyen a través de pequeños logros y que conforme uno va haciendo más cada día, más puede ir ambicionando a un proyecto más grande. Yo llevo muchos años corriendo también y una de las cosas más importantes es, tú no puedes llegar a correr un maratón de 42 kilómetros si antes no pasas de caminar a correr y hay un proceso. El proceso para el éxito profesional y la consolidación también como un buen estudiante está ligado directamente a que cada día des tu 100% de esfuerzo en esas 8 o 12 horas de trabajo que tú tengas, porque eso es lo que te va a construir a ti como un profesional para poder triunfar. Va a crear en ti un hábito, te vas a poner a trabajar como una persona que vas a demostrar que tiene las capacidades y lo mejor que puede haber son pequeños pasos, hábitos atómicos, como le llaman en un libro también que acabo de Sí. leer, que eso es sumamente interesante, poco a poco. Espectacular ese libro que acabas de citar, ¿eh? O sea, Sí. muy recomendable. Yo a los estudiantes se lo recomiendo muchísimo porque da como, de un modo muy práctico, te centra en muchas cosas y o sea, es brillante. O sea, es sentido común, pero muy bien aplicado. Oye, si tuvieras que decir una palabra de cada uno, a lo mejor resumiendo así tu carrera profesional, de tu estancia, ¿fue en Universal Picture, o sea, en Universal Music? Universal Music, sí. Una palabra de lo que aprendiste allí. Universal Music fue creación total, creación de cero. En Disney. Mm, desafío constante. Y si tuviéramos que hablar de tu época televisiva en la academia. Realización creativa. Buenísimo. Oye, Arturo, muchas gracias. Ahora te voy a hacer como preguntas mucho más cortas de responder con chispa y son algunas que te pueden parecer como chistosas, pero también buscamos un poco ese guiño con nuestros estudiantes particularmente, ¿no? Y me lanzo ya directamente. Aquí ya sí que son Venga, muy cortitas. Dice, ¿cuál es el animal con el que más te identificas? con el búfalo. Si fueras un personaje de Star Wars, ¿cuál serías? Sería... uf, es que aparte soy muy fan, entonces... Qué difícil es, ¿eh? ah, nunca lo había pensado. Sería Boba Fett. ¿Estás leyendo algún libro? ¿No? Sería Boba Fett. Si tuvieras que recomendar algún libro así, Bueno, Hábitos Atómicos de James Clear, definitivamente. ¿Kindle o libro físico? Libro físico siempre. Persona a la que admiras. A mi padre, Comida favorita. la española. Ay, caray, buena idea. Sí. Buen asunto. A ver, me está saliendo aquí una cosa. Ya. De la comida favorita, o sea, qué de la comida española ya, por curiosidad? La paella. Ah, caray, sí. Buenísima. Tengo ganas de tomar ya una paella ya española. Ay. Claro. ¿Prefieres el día o la noche? El día. ¿Monte o playa? Monte. ¿Cuál es tu mayor hobby hoy? Mm. Hacer un programa de radio. Lugar secreto para comer los mejores tacos de México. Los picudos.
¿Dónde te informas? ¿Televisión, redes, radio? Medios digitales y radio. ¿Red social favorita? Instagram. Una película que te haya marcado. El silencio de los inocentes. Muy buena. ¿Te animas a hacer una profecía? Sí. ¿Dónde te gustaría jubilarte? Wow, qué buena pregunta. Estás muy buena con tus preguntas. Me gustaría jubilarme en el sur de España. ¿En Málaga? ¿Granada? ¿Sevilla? Granada. Granada. ¡Ah! ¡Qué ¿Tú buena eres de elección! ahí? Sí, soy de Madrid y de Granada. ¡Qué buena Ah, elección! muy bien. Buenas elecciones. Sí, pues ahí. Sí, señor. Pocos sitios como Granada en España. Tu API imprescindible. Spotify. Está pasando en helicóptero, no sé si lo has oído. No. Ah, no lo has oído. Ok. Te voy a hacer otra vez esta pregunta porque no sé si se ha grabado bien, ¿vale? ¿Tu API imprescindible? Spotify. ¿Cuál es tu playlist favorita? Cada semana hago 2 playlists. Y mi perfil en Spotify es @algavito. Se los recomiendo. Ay, buenísimo, muchas gracias. ¿Cuánto tiempo dedicas a las redes al día? Unas 3 horas. ¿Y a leer? Una, ¿Qué es lo más positivo que te ha dejado o permitido la pandemia? el renacimiento de mi creatividad. Pues Arturo, hasta aquí las preguntas. Oye, estaban muy rápidas, muy simpáticas, me ha gustado mucho. No quiero abusar ya más de tu tiempo, además se nos está acabando aquí el tiempo también del Zoom. Porque he pedido a ver si teníamos hueco en la versión de Zoom grande, pero ya lo están ocupando con otros eventos. Y nada, si te parece bien, pues lo que haremos es intentar, pues eso, hacer una versión corta de la entrevista. Sí. Te la compartimos para que le eches un ojo a ver qué te parece. ¿Cómo no? Y luego, pues ya la publicaremos sobre todo pues más a nivel interno, pero también utilizaremos las redes de la facultad pues para que pues se pueda mover y que los alumnos la vean y los profesores también. Y ese es un poco nuestro planteamiento. No sé, Liz, si Feliz tienes... de haber platicado contigo, Mike. Te agradezco mucho tu tiempo. No, al contrario, lo he pasado muy bien. Ha sido súper interesante. O sea, estaría horas contigo. Se me quedan muchas preguntas en el tintero, pero creo que más vale ser breve y conciso que esto y tener más pláticas seguidas que que tener una de 3 horas, ¿no? Y además tampoco supongo que tendrás muchas cosas también que hacer y no te quería robar más tiempo. No, al contrario. Arturo, muchas gracias. Gracias. Muchísimas gracias. Gustamos mucho la entrevista a todos. Incluso sigo pensando lo de Star Wars todavía. Y ya te estamos siguiendo en Spotify y seguimos en contacto para ya hacer todo el debido trámite. Gracias por este ratito que nos regalaste. Al contrario, un placer conocerlos. Que estén muy bien. Igualmente, muchísimas gracias. Feliz tarde. Gracias, Ana.